¿Qué tal, queridos amigos? Este comentario pues está hecho en las vísperas de la importante elección del próximo domingo 10 de abril. Por eso vale la pena reflexionar sobre algunos puntos. Estamos en veda electoral, no podemos hacer promoción de una causa u otra, aunque en este caso el único candidato que está en la mira es el propio presidente López Obrador. La cuestión de la elección es muy simple: si se va o se queda. Pero se ha gastado mucho dinero en esto. Tanto que me pregunto si no hubiera sido mejor destinar este dinero de la propaganda que se ha hecho el presidente a que la elección convocada para el proceso de revocación fuera general, fuera universal. Como se le negó dinero al INE, pues entonces se redujo la posibilidad de que el 100% del padrón pudiera acudir a las urnas. Se calcula que con las urnas establecidas y con los movimientos que se han dado, podrán votar aproximadamente el 81% del padrón. Esto representa un problema para el presidente, porque el 19% es lo que integra su voto duro, las de las comunidades lejanas, que seguramente será un motivo de un acarreo masivo el próximo domingo para que no se queden sin la posibilidad de hacer valer con su voluntad política los bonos bimestrales recibidos en el caso de los adultos mayores y de los niños, que desgraciadamente no utilizan estos recursos para mejorar su academia, sino únicamente para tener un dinerito extra para poder consumir sus vicios. Esta es una realidad que tenemos que establecer con científica precisión, porque no es tanto el dinero que se les da, sino en qué se los gastan, en qué se gasta ese dinero, a dónde, a qué bolsillos van a parar. Esto es algo que es muy importante de subrayar. Pero bien, llegamos a la jornada electoral, como ya lo sabemos, gracias a la mayor habilidad del presidente López Obrador, la de dividir a la sociedad, llegamos profundamente divididos. Incluso los que están a favor de él y los que están en contra de él están divididos. Los que están en contra de él se debaten en la absurda idea de que también vale la abstención como una nueva doctrina de la abstención activa, dicen. La abstención de ninguna manera puede ser activa. La abstención es, en este momento, un voto contra México y un voto contra la democracia. La democracia no se construye a base de ausentismo por parte de los electores. Eso no puede ser. La democracia, mientras la tengamos, es una consecuencia del sufragio efectivo. Así de fácil, así de sencillo. Así decían las arengas revolucionarias. Así se ha establecido desde siempre. La democracia es el gobierno de él y para el pueblo. Y se ha convertido en una especie de circo, de pista, en el que los partidos políticos imponen a sus elementos claves en las cámaras de senadores y de diputados, que ya no representan el interés popular, el interés de quienes son sus electores, que es precisamente la razón por la cual se dice que la soberanía popular se ejerce a través de los órganos conocidos como cámaras de diputados y de senadores. Lamentablemente se ha perdido esta condición porque todos defienden las causas de sus respectivos partidos. Morena, por ejemplo, jamás se va a oponer a lo que diga el presidente, bueno, por lo pronto, a menos de que se le revoque el mandato. Lo que puede o no ocurrir de acuerdo a las circunstancias, está la moneda en el aire. Pero lo que sí es importante recalcar es que no acudir a las urnas es retroceder en el tiempo. El acceder a la opinión de quienes piensan que hay demasiados vicios en el ejercicio y de que tenemos
que evitar retroceder 30 años para entender lo que está pasando y con este pretexto no votar. Hay que recordarles que las elecciones no las está organizando el gobierno. Esto es un punto importante. Las elecciones las está organizando el Instituto Nacional Electoral apretadamente por la falta de presupuesto. El presupuesto lo ha ejercido el presidente para hacerse propaganda a sí mismo. Esto es importantísimo, porque fuera de lo que se dice, no es el gobierno el que está propagando la idea de votar para que siga el presidente. No. El proceso es para tratar de ver si la ciudadanía le tiene o no confianza al presidente. No habría necesidad de hacer esta propaganda absurda tratando de cambiar la palabra revocación por la de ratificación, que no es de ninguna manera legal, porque ratificar lo que ya está supuesto, es decir, el que el periodo termine, no tiene ningún sentido. De lo que se trata es precisamente de hacer un juicio ciudadano para saber si el presidente puede seguir teniendo autoridad moral para gobernar este país. De eso se trata puntualmente. Desgraciadamente los mexicanos se han confundido mucho con esto. Y dicen algunos que si el presidente fue electo para cumplir un sexenio, debe cumplirlo. Se equivocan varias veces. Primero, el presidente no fue electo por un sexenio. Fue electo para ejercer la presidencia 5 años y 10 meses, porque la Constitución así lo ordenó, después de un debate cameral muy complejo para acortar los tiempos de transición de una administración a otra. Sin embargo, esto sí se acepta, pero lo que no se acepta es que haya un proceso de revocación que ya constituye un derecho constitucional, un derecho de los mexicanos, para poder vindicarnos frente al poder presidencial. Esta es la verdadera razón de ser del ejercicio que culminará el próximo domingo 10 de abril. Tenemos la obligación todos de acudir a las urnas. Obligación sí, porque de otra manera estaríamos perdiendo la posibilidad de hacer valer lo que se cacarea tanto, la soberanía popular, que es lo único que se impone a los poderes de la Unión en conjunto. Porque el gobierno democrático se basa en lo que opine y diga la soberanía popular. Entonces, hablar de un abstencionismo activo es tan absurdo como cuando bautizaron al PRI como revolucionario institucional, cuando revolucionario significa el actuar activamente en contra de un gobierno y las instituciones significan la pasividad que se alcanza precisamente cuando ya no hay revueltas políticas ni sociales y podemos manejarnos en paz, lo que no está ocurriendo en este momento. El término revolucionario se estrella en el término institucional. Así que el PRI tiene el defecto de origen de tener una denominación que no es la más adecuada, que no es la que verdaderamente funciona. Por otro lado, suena igual el abstenerse, aunque se diga abstención activa, contra el voto universal. Abstenerse es en este momento como escupir a México, como despreciarlo, como tirarlo a la basura, porque es un derecho que ya está en la Constitución. Y no puede alegarse que por el hecho de que se votó el presidente por 5 años y 10 meses, tiene que cumplir necesariamente este periodo. No. Entonces, ¿para qué sirve el proceso de revocación? Porque dentro de 6 años vamos a estar en las mismas circunstancias. Que el resulte presidente debiera someterse a un proceso de revocación, pero dirán, pero si ya lo elegimos por 6 años, ¿por qué lo vamos a revocar? Se le revocaría en caso de que, como el actual presidente, haya perdido o no la confianza de los ciudadanos. De eso se trata todo.
Si le tienen confianza al presidente, pues simple y sencillamente ejerzan su voluntad apoyándolo. Si no le tienen confianza al presidente, y yo no voy a inducirlos a que ustedes decidan de una manera u otra. Si no le tienen confianza al presidente, pues hay que revocarle el mandato, destituirlo y mandarlo a su rancho. Quiero decirles también que el presidente dejaría de ser tal en el momento en que el INE emita su veredicto acerca del resultado electoral la misma noche del ejercicio, es decir, el próximo domingo 10 de abril en la noche. Esto será un acto de gran importancia para México, de enorme importancia histórica y social. Y será un día sorprendente. En la noche puede el INE decir si se le destituyó o no al presidente de la República. En ese mismo instante cesará el presidente en sus funciones. Ya no será más el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ya no será más presidente. En ese mismo instante. Y entonces comenzará el proceso para la renovación del titular del Ejecutivo Federal, del que ya hemos comentado en infinidad de ocasiones. Mentira que sea Morena la que vaya a imponer a un presidente sustituto en el caso de la revocación de mandato, porque no tiene la mayoría en la Cámara para hacerlo. Y tampoco la oposición podrá imponernos a un presidente que no tenga las dimensiones y el tamaño para dirigir la renovación de la administración pública. Porque esto se trata, vamos a pasar de la fallida transformación, la cuarta transformación, a la necesidad ingente de convertirla en renovación de circunstancias. Porque el enemigo está no en los partidos, no está en si debemos estar alternando el poder ejecutivo con banderas de distintos colores, porque el enemigo está en el sistema político mexicano inamovible, en un sistema que nos ha arrojado muchas veces al precipicio, en un sistema que desgraciadamente ya resulta caduco para la causa de los mexicanos. Tenemos que hacer todo lo posible porque no caigamos mucho en el abismo que nos presenta la historia. Estamos al filo del abismo. Nos basta un empujón para retroceder a los años 70, a los años 80, en aquella elección de 1988, cuando se cayó el sistema por órdenes de Manuel Bartlett, que era secretario de Gobernación, y quien ahora está feliz de la vida porque la Suprema Corte de Justicia, bien maiciada, ha acordado seguir adelante con la reforma Bartlett o la reforma eléctrica. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza que un poder de la Unión se haya sometido de tal manera a los caprichos del presidente de la República. No se puede tolerar que esta democracia se vuelva de humo. No se debe permitir que un presidente se haga propaganda como nunca antes en la historia de México, pero no quiera otorgarle el presupuesto necesario para hacer una elección general al Instituto Nacional Electoral. Estamos con el INE, estamos a favor del INE, que es el órgano autónomo que va a manejar el proceso de revocación. Estamos con ellos, convencidos, sí, de que es un organismo autónomo que va a defender la causa de los mexicanos. Tenemos que confiar en algo. En este momento yo pongo mi confianza en el INE, en que no permitirá que se queden impunes los delitos electorales, el acarreo, el carrusel, todos los viejos vicios del sistema que han sido los instrumentos de poder en manos de partidos de distintas filiaciones, sobre todo el PRI, pero también el PAN durante 12 años y ahora Morena en una versión corregida y aumentada.
México está muy por encima de los chanchullos, de los fraudes y de las hipocresías. Abstenerse en este momento es darle un golpe a México. Vayamos a votar. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.